Cuando mi jefe premió a su amante con el ascenso que merecía, decidí que su esposa merecía conocer la verdad. Un correo anónimo con evidencia de la fiesta de Navidad fue mi renuncia silenciosa, y mi solicitud para su puesto. La ironía final, ahora su exmujer envía tarjetas de agradecimiento y me pide salir, completando un círculo de justicia que él mismo inició. Para poner el contexto en orden, me llamo Ethan, tengo 34 años y, hasta hace poco, era gerente senior de cuentas en una agencia de publicidad de tamaño medio ubicada en Seattle. Llevaba 7 años trabajando allí, acumulando semanas de 60 horas, cerrando contratos importantes y sosteniendo relaciones clave con clientes que representaban una parte sustancial de los ingresos de la empresa. Todo eso mientras cobraba un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir el alquiler en Seattle y mis préstamos estudiantiles. Comencé en la empresa como coordinador junior de cuentas, ganando $38,000 al año. Desde el primer día trabajé bajo supervisores que confundían visión creativa con apropiarse del trabajo de sus subordinados. Aún así, avancé paso a paso gracias a resultados concretos. En mi segundo año logré cerrar la cuenta del Banco del Noroeste del Pacífico, un contrato de $2,3 millones que, en plena recesión, literalmente evitó que despidieran a 3 personas. ¿La recompensa? Un bono de $5,000 y un apretón de manos. Para el quinto año, ya gestionaba las 5 cuentas más importantes de la agencia. También entrenaba a los nuevos empleados y resolvía crisis de clientes a cualquier hora, incluso a las 2 de la madrugada, cuando alguien más había cometido un error grave. Mis evaluaciones de desempeño siempre indicaban supera las expectativas en todos los criterios. Los clientes pedían trabajar directamente conmigo. Mi tasa de retención era del 98%, cuando el promedio del sector rondaba el 75%. La promoción al cargo de director de servicios al cliente llevaba colgando frente a mí 18 meses. Mi jefe, Robert, siempre tenía una excusa preparada: el próximo trimestre, cuando termine este proyecto, o su favorita, necesitamos ver consistencia en el rendimiento. Como si 7 años de resultados sólidos no fueran suficientes. Robert era el tipo de persona que ascendía gracias a la política interna, no a la competencia real. Tenía 52 años, el cabello cada vez más ralo que intentaba disimular con cortes caros, y estaba casado con Linda, quien lo había acompañado durante 23 años de matrimonio y la crianza de 2 hijos ya en la universidad. En términos de gestión, su capacidad era mínima. No podía cerrar un trato por sí solo, pero era experto en apropiarse del trabajo ajeno. Su patrón era siempre el mismo: yo preparaba todo, él aparecía en la reunión final, estrechaba manos, contaba un par de chistes y luego actuaba como si hubiera salvado la cuenta personalmente. Lo vi arruinar 3 presentaciones distintas que yo había investigado y redactado. En más de una ocasión, los propios clientes se giraban hacia mí en medio de la reunión y me pedían que explicara lo que Robert acababa de intentar decir. Aún así, él tenía la oficina en la esquina y el estacionamiento ejecutivo, mientras yo seguía buscando lugar en el aparcamiento secundario. El caso del Banco del Noroeste del Pacífico fue el ejemplo más claro. Pasé 3 semanas analizando sus datos demográficos, estudiando a la competencia y diseñando una campaña que modernizara su imagen sin perder credibilidad. Preparé una presentación de 60 diapositivas con estudios de mercado, conceptos creativos y desgloses de presupuesto. Robert llegó 15 minutos tarde, sin haber revisado el material, y comenzó a proponer ideas que contradecían toda la estrategia. El director de marketing lo interrumpió directamente y dijo: «Esto no coincide con la investigación que nos presentaron. Ethan, ¿puedes guiarnos por la propuesta real?». Salvé la reunión. Ganamos la cuenta. Y, aún así, el correo interno anunciando el logro mencionaba únicamente a Robert. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Eso se repitió una y otra vez. Yo hacía el trabajo pesado. Él se llevaba el reconocimiento. Mientras tanto, empleados con menos experiencia ascendían simplemente por saber a quién agradar. Yo era el recurso al que llamaban cuando una cuenta estaba a punto de perderse. Cuando la cadena hotelera Morrison estuvo a punto de irse tras un lanzamiento fallido, me asignaron el problema. En 3 semanas arreglé la situación y salvé un contrato anual de $1,8 millones. Mi recompensa fue un bono de $2,000 que ni siquiera cubría las horas extra. Mi compañero Ryan solía bromear diciendo que yo era el servicio de emergencias de la empresa. Cuando algo se rompía, me llamaban a mí. Pero cuando llegaba el momento de los ascensos, nadie parecía recordarlo. Todo cambió hace aproximadamente un año, cuando Robert contrató a una joven llamada Madison como coordinadora junior de cuentas. Tenía 26 años, una apariencia muy cuidada y una actitud que dejaba claro que estaba intentando revivir sus mejores años universitarios. Su currículum era mediocre: 2 años en una pequeña agencia de Portland que cerró poco después de su salida, un título en marketing aceptable, pero sin logros destacados ni cuentas importantes.
Aún así, Robert insistió en que necesitábamos nuevas perspectivas. En la práctica, eso significó que Madison empezó a recibir asignaciones de alto perfil para las que no estaba preparada. Al poco tiempo, Robert la llevaba a almuerzos con clientes que correspondían al personal senior. Incluso llegó a redirigir preguntas que me hacían a mí directamente hacia ella durante llamadas de conferencia. El favoritismo era tan evidente que se convirtió en motivo de bromas internas. Ryan imitaba a Robert diciendo: «Madison, ¿qué opinas sobre esta decisión estratégica que requiere 7 años de experiencia?» Ella no era incompetente, pero sí claramente promedio. Funcionaba con instrucciones claras, pero se desmoronaba ante cualquier imprevisto. Yo pasé horas corrigiendo sus errores, especialmente en la cuenta de Morrison Hotels, sin recibir ningún reconocimiento por ello. Todo empezó a descomponerse cuando ella cometió un error que, en cualquier otra circunstancia, le habría costado el puesto a cualquiera. Mezcló las asignaciones presupuestarias de 3 propiedades distintas y estuvo a punto de hacernos perder un contrato millonario. El desastre con la cuenta Morrison fue, en realidad, mucho peor de lo que yo había dejado entrever en un principio. De alguna manera, logró enviar el presupuesto preliminar de la propiedad de Portland a un cliente de Seattle. El presupuesto de Seattle terminó en manos del cliente de San Francisco, y el de Portland, directamente, nunca se envió. Cuando los clientes comenzaron a llamar confundidos por cifras que no tenían absolutamente ningún sentido para sus respectivos mercados, fui yo quien tuvo que cargar con el problema. Pasé todo un fin de semana reconstruyendo desde cero las 3 propuestas, revisando números, ajustando proyecciones y asegurándome de que nada más explotara. Documenté cada hora que dediqué a corregir su error. Armé un informe detallado y se lo envié a Robert, explicando exactamente qué había salido mal y cómo lo había solucionado. Su respuesta fue breve y casi condescendiente. «Gracias por ser un jugador de equipo, Ethan. Este tipo de iniciativa demuestra un gran potencial de liderazgo». Potencial de liderazgo. Acababa de salvar una cuenta de $2,4 millones de implosionar por la incompetencia de su novia, y lo único que recibí fue un elogio vago por trabajar en equipo. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, Robert llevó a Madison a una reunión clave con el vicepresidente regional de Morrison Hotels. Era una revisión crítica del desempeño de la campaña del tercer trimestre, y a Madison se le había asignado preparar el informe de analítica. Llegó con una presentación que tenía datos del trimestre equivocado, capturas de pantalla de la campaña de otra cuenta y métricas que ni siquiera aplicaban al sector hotelero. El cliente, visiblemente confundido, preguntó directamente si estaba presentando información correspondiente a otra empresa. Robert intentó suavizar la situación con bromas y desvíos, pero el cliente no estaba dispuesto a perder el tiempo. Se giró hacia mí y dijo: «Ethan, ¿puedes enviarme los números reales esta misma tarde? No tengo tiempo para, lo que sea esto». Después de la reunión, supuse que Robert tendría una conversación seria con Madison sobre la falta de preparación y atención al detalle. En lugar de eso, la escuché llorar en su oficina mientras él la tranquilizaba. «No te preocupes. Ese cliente siempre es complicado. ¿Lo hiciste bien?» Ryan presenció la misma escena conmigo y solo negó con la cabeza. Madison había estado a punto de arruinar una relación clave con un cliente importante, y él le decía que lo había hecho bien. Era absurdo. Yo no recibí ningún crédito por salvar la situación, y ella tampoco asumió ninguna consecuencia por casi hacerla colapsar. Al contrario, Robert la elogió públicamente por su iniciativa al enfrentar proyectos complejos. Lo más inquietante, sin embargo, no eran los errores laborales, sino la forma en que se comportaban entre ellos. Los gestos duraban más de lo normal. Las bromas internas no tenían sentido para nadie más. Ella se inclinaba sobre su escritorio para señalar la pantalla cuando un simple correo habría sido suficiente. Ryan y yo empezamos a anotar ese comportamiento casi como una broma, más por incredulidad que por otra cosa. Al principio no era nada serio, registrar cuando Robert desaparecía durante 2 horas y Madison se ausentaba al mismo tiempo, o cuando ambos se reportaban enfermos el mismo martes aleatorio. Pero rápidamente quedó claro que no eran coincidencias. Creé una hoja de cálculo sencilla para llevar un registro de bloques de calendario, ausencias inexplicables y conductas sospechosas. En 3 meses, anoté 42 ocasiones en las que ambos estuvieron indisponibles durante el horario laboral con explicaciones débiles o imposibles de verificar. Mi favorita fue cuando Robert aseguró estar en una conferencia regional de ventas que no existía, mientras Madison decía tener una cita con el dentista que duró 4 horas. Mismo día, misma franja horaria. Ryan añadió observaciones sobre el lenguaje corporal, como Robert encontraba excusas para pasar varias veces al día por el escritorio de Madison, como ella siempre se ofrecía a ayudarle con presentaciones que no requerían 2 personas. O aquella vez en que ambos salieron de una reunión de la empresa con 3 minutos de diferencia y no regresaron durante 45 minutos.
No éramos los únicos que lo notábamos. Emily, la asistente administrativa, me comentó en voz baja que Robert le había pedido reservar salas de reuniones para supuestas sesiones estratégicas con Madison que nunca aparecían en ningún cronograma de proyectos. Cuando preguntó para qué cliente eran, él respondió que se trataba de planificación ejecutiva confidencial. Jason, del área de sistemas, le contó a Ryan que Robert había solicitado que Madison tuviera acceso a su calendario y a su correo electrónico por razones administrativas, a pesar de que ella no era su asistente y de que él ya tenía una asistente formal para esas tareas. Las señales estaban por todas partes una vez que sabías dónde mirar. Aún así, nadie quería ser quien levantara oficialmente la alarma. Robert era vicepresidente, y todos sabíamos cómo manejaban las empresas las quejas internas contra ejecutivos, protegían a quienes tenían el título y se deshacían discretamente de quienes causaban problemas. El punto de quiebre llegó en septiembre, cuando finalmente se abrió de forma oficial el puesto de director de servicios al cliente. Yo llevaba más de un año haciendo ese trabajo sin el título ni el salario. Tenía la experiencia, los resultados, las relaciones con los clientes. Preparé una presentación impecable para la entrevista. Crecimiento de ingresos, índices de satisfacción, nuevos negocios cerrados, todo cuantificado y documentado. Me había estado preparando para ese momento durante 18 meses. El panel de entrevista estaba compuesto por Robert, el director de operaciones y la jefa de recursos humanos. Respondí cada pregunta con precisión, presenté ejemplos concretos de liderazgo y expuse un plan a 5 años para hacer crecer el departamento. El director de operaciones asentía y tomaba notas. Robert apenas me miraba. Revisaba su teléfono y lanzaba preguntas superficiales que no tenían relación con el puesto. 2 semanas después, llegó el correo. Madison había sido ascendida. Madison, que llevaba solo 6 meses en la empresa. Madison, que nunca había gestionado a nadie ni podía explicar métricas básicas sin consultar sus notas. La justificación oficial decía que aportaba pensamiento innovador y una perspectiva fresca que impulsaría al departamento hacia el futuro. Me quedé sentado en mi cubículo leyendo ese correo 3 veces, intentando entender en qué momento el mérito dejó de importar por completo. El silencio que se apoderó de la oficina fue absoluto, denso, casi incómodo. Nadie carraspeó, nadie movió una silla, nadie se atrevió a romper ese momento suspendido en el aire. Incluso el zumbido constante del sistema de ventilación parecía haberse apagado. Ryan se acercó despacio, sin apuro, y apoyó una mano firme sobre mi hombro. No me miró directamente, no hacía falta. Eso es una mentira descarada y todos aquí lo saben, murmuró con voz baja, controlada, como si no quisiera darle a la escena más dramatismo del necesario. No sentí una explosión de rabia. No hubo gritos internos ni impulsos desmedidos. Fue algo distinto. Una ira fría, limpia, casi quirúrgica. Una claridad incómoda que se asentó en el pecho sin acelerar el pulso. En ese instante entendí algo con total nitidez. Yo había estado jugando según reglas que, para otros, simplemente no existían. Había creído en un sistema que solo funcionaba para quienes no lo respetaban. Robert había decidido que Madison obtendría ese puesto incluso antes de que la vacante fuera anunciada oficialmente. No fue una corazonada ni una sospecha vaga, fue una certeza que se acomodó con precisión en mi mente. El proceso de entrevistas había sido una puesta en escena cuidadosamente armada, un trámite vacío diseñado para simular imparcialidad. Yo no había perdido por falta de méritos, ni por errores propios. Había perdido porque el resultado ya estaba escrito desde el principio. Desde ese día empecé a observar con otros ojos. Ya no como alguien herido por el resentimiento, sino como alguien que construye un caso con paciencia y método. Dejé de suponer y empecé a registrar. Presté atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas incoherencias que, vistas en conjunto, empezaron a formar un patrón evidente. Noté que ambos bloqueaban espacios idénticos en sus agendas, supuestamente etiquetados como reuniones con clientes, pero que no coincidían con ningún cliente real ni con ningún proyecto activo. Empecé a anotar fechas, horarios, repeticiones. Los patrones saltaron a la vista en cuanto los miré de frente. Todos los martes y jueves, de 2 a 4 de la tarde, ambos desaparecían al mismo tiempo. Ryan me ayudó a unir varias piezas que yo aún no tenía completas. En una conversación aparentemente casual, Madison le había comentado a otra coordinadora junior que adoraba un pequeño hotel boutique del centro, llamado Carile. Lo mencionó con entusiasmo innecesario, como quien habla de un lugar con valor sentimental. Ryan investigó un poco más, movido más por curiosidad que por sospecha. Descubrió que ese hotel ofrecía tarifas por día, algo poco común en la ciudad, pero especialmente conveniente para quien no quería dejar demasiados rastros ni registros prolongados. La fiesta navideña de la empresa se celebró a principios de diciembre, en un local elegante del centro,
con luces cálidas, música cuidadosamente seleccionada y barra libre hasta el cansancio. La dirección insistía en vender la idea de que éramos una gran familia feliz, un equipo unido por valores compartidos. El típico teatro corporativo que todos fingíamos creer, aunque nadie lo hiciera del todo. Yo asistí con un plan claro y sin fisuras. Llevé mi buena cámara, la Sony que había comprado para fotografía de paisajes, con la excusa perfectamente válida de tomar imágenes para la web de la empresa y las redes institucionales. Nadie cuestionó nada. Siempre había sido el empleado confiable, el que se ofrecía voluntario para eventos, el que resolvía problemas sin pedir reconocimiento. Robert llegó acompañado de Linda. Ella era cordial, educada, aunque se la veía cansada, como si llevara años acumulando pequeñas decepciones sin nombrarlas. El tipo de mujer que había pasado décadas sosteniendo la carrera de su marido mientras él escalaba posiciones, sacrificando tiempo propio en nombre de un proyecto común. Entre ellos había comodidad, pero también una distancia silenciosa, esa desconexión sutil propia de los matrimonios largos que dejaron de mirarse de verdad. Madison llegó sola. Vestía un vestido rojo claramente inapropiado para un evento laboral, varios centímetros más corto de lo razonable, demasiado llamativo para un entorno profesional. La forma en que Robert siguió su recorrido con la mirada apenas cruzó la puerta me dijo exactamente cómo iba a terminar esa noche. No hubo disimulo, solo torpeza. Hice lo de siempre. Recorrí el salón, hablé con clientes invitados, intercambié cortesías con directivos, tomé fotos legítimas de empleados sonriendo, brindando, fingiendo camaradería. Todo mientras mantenía a Robert y Madison dentro de mi campo visual, como dos puntos fijos en una escena más grande. Cerca de las 9 de la noche, después de que Robert acumuló varias copas de más, empezaron a perder cuidado. Se colocaban demasiado cerca al hablar, ignorando la distancia profesional mínima. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de ella con naturalidad indebida. Madison reía exageradamente y le tocaba el brazo con una familiaridad que no dejaba dudas. Linda estaba al otro lado del salón conversando con la esposa del director financiero, completamente ajena a lo que ocurría a pocos metros. Tomé algunas fotos de esa cercanía impropia. Eran comprometedoras, pero todavía no definitivas. Entonces Robert se inclinó hacia Linda, le dijo algo al oído sobre saludar a unos clientes, le dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió hacia el lobby. Madison lo siguió exactamente 2 minutos después, como si ese lapso fuera suficiente para fingir coincidencia. Les di ventaja. Conté mentalmente hasta 30, me serví un vaso de agua, y luego me acerqué con calma. Los encontré esperando frente a los ascensores, pero no los que llevaban al estacionamiento, sino los que subían a las habitaciones del hotel. Me quedé detrás de una columna decorativa, cámara lista, respiración controlada. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron con un sonido metálico suave. Justo cuando entraban, Robert tomó a Madison y la besó con una intensidad que no dejaba margen a interpretaciones. 3 fotos perfectas. Enfoque limpio. Sus manos firmes en la cintura de ella, los brazos de Madison rodeando su cuello. Ninguno parecía preocupado por ser visto. Ninguno pensó en las consecuencias. Regresé a la fiesta, tomé una gaseosa y actué como si nada hubiera pasado. Linda seguía conversando animadamente, sonriendo por compromiso, ignorando que su marido estaba arriba confirmando las sospechas que, probablemente, llevaba años evitando enfrentar. La fiesta terminó cerca de las 11. Robert reapareció alrededor de las 10:45, con la camisa ligeramente arrugada y el rostro enrojecido. Madison volvió 10 minutos después, desde otra dirección, con el cabello algo desordenado y el maquillaje apenas retocado. Durante los discursos de despedida tomé algunas fotos más. Robert rodeaba a Linda con el brazo, interpretando al esposo ejemplar. Madison charlaba con empleados jóvenes, proyectando la imagen de futura promesa profesional. Ambos fingiendo normalidad con una precisión casi ofensiva. Ryan me escribió un mensaje. ¿Conseguiste algo? Más que suficiente. Hablamos mañana, respondí sin agregar nada más. Esa noche revisé cada imagen en casa, una por una, con calma. El beso en el ascensor era innegable. Rostros claros, gestos evidentes, lenguaje corporal inequívoco. No había margen para la negación. Tenía pruebas sólidas de que mi jefe mantenía una relación con la mujer a la que había ascendido por encima de mí. La conclusión llegó cerca de las 2 de la madrugada, cuando cerré la carpeta con las fotos seleccionadas. Esto no era solo venganza. Era justicia. Linda merecía saber con quién había compartido su vida durante tantos años. Y yo merecía el puesto que me había ganado con trabajo real. El domingo armé una línea de tiempo completa. Cada falsa reunión, cada bloque sospechoso en la agenda, incluso cargos del hotel que había alcanzado a ver en un informe de gastos olvidado en la impresora. Todo ordenado con fechas, horarios y referencias cruzadas.
No dejé cabos sueltos. Preparé un correo sobrio, profesional, sin emociones innecesarias. Solo hechos y pruebas fotográficas. El lunes a las 6 de la mañana creé una cuenta de correo anónima y envié todo a la dirección personal de Linda, que encontré sin dificultad en su perfil público de redes sociales. Asunto: información sobre su esposo. Usted merece saberlo. El mensaje exponía los hechos sin comentarios adicionales. Fotos adjuntas. Documentación clara. Firmé como un colega preocupado. El estallido fue monumental. El miércoles por la tarde, Linda apareció en la oficina sin previo aviso. Yo estaba en una reunión, pero Ryan me relató todo después con lujo de detalles. Caminó directo, ignoró recepción, empujó la puerta del despacho de Robert y empezó a gritar con tal fuerza que todo el piso quedó en silencio. ¿23 años? ¿Tiraste 23 años por eso? Robert intentó cerrar la puerta. No lo logró. Linda, por favor, este no es el lugar. Este es exactamente el lugar, respondió ella. Aquí es donde te has estado acostando con tu amante en vez de trabajar. Madison intentó salir sin ser vista, pero Linda la vio y redirigió su furia sin perder intensidad. ¿Y tú? Podrías ser mi hija. ¿Te dijo que estaba casado? ¿Que tenía familia? ¿O simplemente no te importó? Madison palideció y rompió en llanto, lo que solo empeoró la situación. No te atrevas a llorar, le gritó Linda. Tú no eres la víctima aquí. La situación se descontroló tan rápido que el equipo de seguridad tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Aún así, Linda no necesitó que nadie la escoltara fuera del edificio. Se marchó por su cuenta, con la espalda recta y la cabeza en alto, pero no sin antes detenerse en medio de la oficina y lanzar una frase que quedó flotando en el aire como una sentencia. Es todo tuyo, cariño. Ojalá el ascenso haya valido la pena. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a moverse ni a mirar directamente a nadie. En ese momento, Robert salió de su despacho. Parecía un hombre distinto al que había entrado esa mañana. En apenas unos minutos había envejecido una década. Su rostro estaba pálido, los hombros caídos, la expresión completamente vacía. Al notar las miradas, todos fingieron de golpe estar ocupados. Teclados sonando, papeles revisados, pantallas observadas con excesiva concentración. Robert no dijo una sola palabra. Bajó la mirada, regresó a su oficina y cerró la puerta con cuidado, como si intentara desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. El rumor se propagó por la empresa con una velocidad brutal. Antes de que terminara la jornada, desde el personal de mensajería hasta los ejecutivos del último piso sabían exactamente lo que había ocurrido. Robert había mantenido una relación con Madison, y su esposa se había enterado de la forma más pública y humillante posible. Yo me mantuve al margen. No comenté nada, no reaccioné, no mostré ni sorpresa ni interés. Nadie sospechó que yo tuviera relación alguna con lo sucedido. El jueves siguiente, Robert no se presentó a trabajar. Llamó para avisar que estaba enfermo. Madison sí acudió, pero pasó prácticamente todo el día encerrada en el baño, llorando. Recursos Humanos comenzó a recorrer la oficina, manteniendo conversaciones discretas, tomando notas, observando reacciones. El viernes por la mañana, recibí una citación. Me llamaron a una reunión con el director de operaciones y la jefa de Recursos Humanos. Apenas tomé asiento, fueron directos al punto. Ethan, imaginamos que estás al tanto de la situación con Robert. Es difícil no estarlo, respondí con cautela. Me explicaron que se había iniciado una investigación formal por posibles violaciones a las políticas internas de la empresa. Durante ese proceso, necesitaban a alguien que asumiera la dirección del departamento de servicios al cliente de forma interina. Querían que fuera yo, con efecto inmediato. No tuve que fingir sorpresa. Acepté con naturalidad, como si aquello fuera simplemente el siguiente paso lógico. Por supuesto, dije. Haré lo que la empresa necesite. Me informaron que el salario sería ajustado de inmediato al nivel del puesto y que, una vez finalizada la investigación, se evaluaría si el cargo se volvía permanente. Antes de que terminara la reunión, dejaron caer una frase que lo decía todo: el futuro de Robert dentro de la empresa era, como mínimo, limitado. Ese mismo día aprobaron el aumento, $35.000 anuales más, alineados con el sueldo del director del área. También me asignaron su oficina, la de la esquina, con ventanales amplios y una puerta de verdad. El lunes siguiente trasladé mis cosas. Al cerrar la puerta por primera vez, sentí que ese espacio me pertenecía desde hacía años. No era una victoria por venganza. Era, simplemente, el reconocimiento que había llegado tarde. Robert nunca regresó. 2 semanas después, Recursos Humanos anunció oficialmente que había decidido buscar nuevas oportunidades profesionales. Lenguaje corporativo para decir que fue despedido y que firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de su indemnización.
Las consecuencias reales llegaron fuera de la empresa. Linda presentó la demanda de divorcio de inmediato. No hubo intentos de reconciliación, ni terapia de pareja, ni conversaciones interminables. Fue directa al final. Y como el Estado de Washington contempla el régimen de bienes gananciales, tenía derecho a la mitad de todo. El abogado de Robert intentó negociar, pero el equipo legal de Linda no cedió un centímetro. El proceso duró 11 meses, aunque ella había tomado su decisión desde el primer día. Según los comentarios que circularon entre abogados, la audiencia de conciliación fue devastadora para Robert. Su defensa intentó argumentar que Linda debía recibir menos porque no había trabajado a tiempo completo durante el matrimonio. La respuesta fue inmediata, se presentaron documentos que demostraban que ella había pausado su carrera docente para apoyar el crecimiento profesional de Robert, que se había hecho cargo del hogar, de la crianza de sus hijos y que incluso había participado activamente en eventos sociales y de networking que beneficiaron directamente su carrera. Luego llegó el golpe final. El abogado de Linda expuso la relación extramatrimonial y el ascenso de la amante, sugiriendo que Robert había utilizado recursos matrimoniales para financiarla. Presentaron cargos de hoteles, cenas costosas, servicios de habitación con champán y hasta un supuesto viaje de trabajo a Portland que resultó ser ficticio. El juez no quedó convencido por las explicaciones. Cuando la defensa intentó justificar los gastos como laborales, el magistrado señaló los horarios y los consumos, incompatibles con cualquier reunión profesional legítima. El acuerdo final fue contundente. Linda recibió la vivienda familiar, valorada en $650.000, la mitad del plan de jubilación de Robert, unos $430.000, la mitad de las cuentas de ahorro e inversión conjuntas, que sumaban $180.000, y además, sus honorarios legales, que alcanzaron los $35.000. Robert se quedó con su vehículo personal, la otra mitad de su jubilación y una carga de deudas considerable. La casa tenía una hipoteca pendiente de $280.000, que Linda refinanció a su nombre. Prefirió asumir el compromiso financiero antes que permitirle conservar un solo dólar de equidad. A eso se sumaron las obligaciones de manutención de su hija menor, aún en la universidad, $1.500 mensuales hasta su graduación. Con pensión alimenticia, un salario reducido tras mudarse a Spokane y todos los pagos acumulados, Robert pasó de un estilo de vida cómodo a sobrevivir con unos $3.000 mensuales. Su reputación profesional quedó destruida. En una ciudad como Seattle, donde el sector publicitario es más pequeño de lo que parece, la información circula rápido. Todos supieron por qué había sido despedido. Nadie quiso contratar al ejecutivo que promovió a su amante y fue descubierto. Los comentarios fueron despiadados. El silencio que había fingido dentro de la oficina se transformó, para él, en un ruido constante que lo seguiría durante años. Con el paso de los meses, y casi sin buscarlo, empecé a enterarme de lo que estaba ocurriendo con Robert después de su salida de la empresa. No fue información directa ni un solo comentario aislado, sino una suma constante de mensajes, llamadas breves y conversaciones informales con personas del sector. Contactos que llevaban años en la industria y que, como suele pasar en estos círculos, sabían mucho más de lo que decían en voz alta. Según lo que fui reconstruyendo, Robert había postulado a más de una docena de agencias en Seattle. No a puestos menores, sino a cargos acordes a su experiencia y al nivel que había tenido durante años. En teoría, su currículum era sólido. Sin embargo, el resultado siempre era el mismo. Avanzaba en los procesos iniciales, tenía entrevistas prometedoras y, en algunos casos, llegaba a la instancia final. Entonces comenzaban las verificaciones de antecedentes profesionales. Los responsables de contratación hacían algunas llamadas estratégicas, hablaban con gente conocida del rubro, y de repente algo cambiaba. El puesto se cubría de forma inesperada, el presupuesto se congelaba o la empresa decidía reorganizar internamente y promover a alguien que ya estaba dentro. En medio de ese escenario, un reclutador se puso en contacto conmigo directamente para pedirme una referencia sobre Robert. Fue una llamada breve, profesional y muy medida. Yo respondí de la misma manera. Me limité a los hechos verificables. Robert había sido vicepresidente de Relaciones con Clientes en nuestra firma durante 8 años y había dejado la empresa a principios de 2023 para explorar otras oportunidades. Aclaré que no podía comentar nada más sobre las circunstancias de su salida. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El reclutador entendió exactamente lo que no estaba diciendo. Me agradeció la discreción y con un tono más bajo, casi confidencial, mencionó que había escuchado comentarios poco alentadores sobre el estilo de liderazgo de Robert, especialmente en lo relacionado con la gestión de equipos y la toma de decisiones. Luego vino la pregunta que realmente importaba, si yo lo recomendaría para un puesto de liderazgo senior. Elegí cada palabra con cuidado.
Respondí que, desde mi punto de vista, Robert funcionaba mejor en roles donde no tuviera personal directo a su cargo ni responsabilidades vinculadas a contrataciones o evaluaciones. No fue una crítica abierta, pero tampoco una recomendación. Bastó. El proceso siguió adelante sin él y el puesto terminó en manos de otro candidato. Después de casi 6 meses de búsqueda sin resultados reales, Robert aceptó finalmente un trabajo en una agencia pequeña en Spokane. Muy pequeña. Según lo que supe, su salario rondaba los $65.000 anuales, una cifra que representaba una caída drástica frente a los cerca de $140.000 más bonos que ganaba en Seattle. No había beneficios ejecutivos, ni participación en la empresa, ni oficina privada. Solo un escritorio en una planta abierta y un jefe mucho más joven, alguien que había fundado la agencia recién salido de la universidad y que no tenía ninguna paciencia para las dinámicas políticas de grandes corporaciones. La agencia tenía alrededor de 20 empleados y se dedicaba a manejar cuentas locales y regionales de pequeños negocios. Allí, el título de vicepresidente de servicios al cliente era más decorativo que real. En la práctica, Robert gestionaba apenas 3 o 4 cuentas y se encargaba incluso de su propia facturación porque no había personal administrativo suficiente. Todo indicaba que el golpe a su carrera había sido más profundo de lo que él estaba dispuesto a admitir. Un contacto en común del sector me contó que Robert no duró más de 8 meses en ese lugar. El detonante fue una queja formal de su cliente más importante, que reclamó falta de atención y seguimiento. Al investigar la situación, se descubrió que Robert dedicaba gran parte de su tiempo a intentar establecer contactos y buscar nuevas oportunidades laborales, en lugar de atender a los clientes que literalmente sostenían la agencia. La dirección no dudó en prescindir de él. Madison, por su parte, tampoco logró sostenerse. El ascenso que había recibido fue revertido de forma discreta apenas 2 semanas después del incidente. Recursos Humanos habló de problemas de rendimiento y de una reestructuración interna, pero el mensaje era claro. La devolvieron al puesto de coordinadora junior, exactamente el mismo con el que había ingresado a la empresa. Intentó resistir, pero solo aguantó unas 6 semanas más. El ambiente se había vuelto irrespirable. Las miradas, los silencios incómodos y los comentarios apenas disimulados la seguían a cada paso. Todos sabían por qué había sido promovida. Ahora que eso había quedado expuesto de manera tan pública, su reputación estaba completamente dañada. La última información que tuve fue que se había mudado nuevamente a Portland y que trabajaba para una startup manejando redes sociales. Un empleo que suena atractivo en una biografía, pero que paga alrededor de $40.000 al año y exige una entrega total bajo la excusa de creer en la marca. En contraste, mi situación tomó un rumbo muy distinto. En marzo, la empresa hizo permanente mi puesto como director. Recibí el salario completo, los beneficios y el reconocimiento formal que había estado esperando durante años. No fue un regalo ni una concesión, era el resultado lógico de 7 años de trabajo constante y medible. Mi equipo me respetaba porque me había visto asumir responsabilidades mucho antes de tener el cargo. Los clientes confiaban en mí porque llevaba años cumpliendo objetivos y resolviendo problemas reales. Y los números lo confirmaron. Durante mis primeros 6 meses, la empresa registró un aumento del 23% en la retención de clientes. Sin embargo, la sorpresa más inesperada vino de Linda. 3 meses después de que se iniciara el proceso de divorcio, recibí una tarjeta en la oficina. Era elegante, de papel grueso, escrita a mano. En ella, Linda me agradecía por haberle dado la información necesaria para tomar una decisión informada sobre su matrimonio. Decía no saber quién le había enviado las fotos, pero afirmaba sentirse agradecida de que alguien se hubiera preocupado lo suficiente por compartir la verdad. La tarjeta estaba dirigida a mi lugar de trabajo, lo que dejaba claro que se había tomado el tiempo de averiguar quién era yo. Cualquiera con algo de intuición podía deducir que había identificado a su informante anónimo. No respondí. Guardé la tarjeta en un cajón del escritorio y asumí que el asunto quedaría ahí. 2 semanas después llegó otra. Esta vez el tono era más cercano. Linda escribía que esperaba no incomodarme al volver a contactarme, que había estado reflexionando sobre todo lo ocurrido y sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Comentaba que el divorcio estaba casi finalizado y que, por primera vez en años, empezaba a sentirse ella misma nuevamente. Decía que le gustaría agradecerme en persona, quizá con un café, sin ningún compromiso. Incluía su correo personal y su número de teléfono. Me quedé con esa tarjeta durante 3 días. Parte de mí sabía que involucrarme, aunque fuera de manera inocente, podía traer complicaciones innecesarias. Pero otra parte entendía que ella había atravesado una experiencia muy dura por decisiones que no había tomado. Si solo quería cerrar ese capítulo con una conversación, ¿realmente había algo de malo en aceptar? Cuando se la mostré a Ryan, no dudó ni un segundo. Me dijo que eso no era solo un agradecimiento, que claramente me estaba invitando a salir.
Yo intenté restarle importancia, pero él insistió. Agradecer como corresponde con un café no era un gesto neutral, y menos viniendo de alguien que estaba atravesando un divorcio. Esa observación se quedó resonando más de lo que me hubiera gustado admitir. Al principio intenté convencerme de que no significaba nada. Probablemente solo buscaba un rostro amable. Un rostro conocido, sí, pero nada más que eso. El rostro del hombre que había expuesto la infidelidad de su esposo y que, como consecuencia directa, había terminado ocupando su puesto. Nada incómodo ni complejo, ¿verdad? Aún así, después de darle vueltas durante un par de días, decidí escribirle un correo. Fui breve, correcto y completamente profesional. Linda, agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo. Si te parece bien, podríamos reunirnos para tomar un café. ¿Qué tal el sábado a las 10 de la mañana en Sad Coffee, en el centro? Su respuesta llegó antes de que pasara una hora. Perfecto. Nos vemos entonces. Tengo muchas ganas. El sábado por la mañana llegué con antelación. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí mi café habitual y traté, sin demasiado éxito, de no analizar en exceso lo que realmente significaba ese encuentro. Linda apareció puntualmente. Se la veía distinta a como la recordaba de la fiesta de Navidad, más descansada, más segura, como si se hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando. Ethan, gracias por aceptar verme, dijo al sentarse frente a mí. Claro. ¿Cómo estás llevando todo esto? Pregunté. Su sonrisa fue auténtica, nada forzada. Honestamente, mejor de lo que he estado en años. El divorcio se finaliza el mes próximo y ya me siento libre. Hablamos de cosas triviales durante unos minutos. Ella pidió un latte, yo rellené mi taza de café. Luego, sin rodeos, fue directa al punto. Sé que fuiste tú quien envió esas fotos. No confirmé ni negué nada. Me limité a guardar silencio. ¿Está bien?, continuó. No estoy molesta. Al contrario, estoy agradecida. Llevaba tiempo sospechando que Robert me engañaba, pero no tenía pruebas. Y, en el fondo, no quería aceptar la verdad. Me la diste tú. Si alguien envió esas fotos, respondí con cuidado, seguramente pensó que merecía saberlo. Soltó una risa suave. Eres diplomático. Eso es bueno. Robert jamás lo fue. ¿Cómo supiste que había sido yo? Por descarte. Conocía lo suficiente a Robert como para saber que se rodeaba de personas que nunca lo cuestionaban. Tú eras distinto. Tenías principios. Y cuando supe que habías asumido su puesto después de todo lo ocurrido, encajé las piezas. Linda removió su café con aire pensativo. Desperdicié 23 años de mi vida con ese hombre. Lo apoyé durante la universidad, crié a nuestros hijos mientras él trabajaba hasta tarde, inventé excusas cuando faltaba cumpleaños y aniversarios, todo mientras construía su carrera apropiándose del trabajo ajeno y acostándose con mujeres lo bastante jóvenes como para ser nuestras hijas. Siento que hayas pasado por eso, dije. No lo sientas. Me hiciste un favor. Si esas fotos no hubieran salido a la luz, quizá habría seguido otros 23 años viviendo en negación. La conversación se extendió más de 2 horas. Hablamos de sus planes una vez cerrado el divorcio, volver a estudiar, viajar, no pensar en citas por un tiempo. También hablamos de mi nuevo cargo y de lo distinto que se sentía, por fin, recibir el reconocimiento que había ganado con años de trabajo real. Todo fluyó con naturalidad. Linda era inteligente, irónica, con un humor seco que solo se adquiere tras años lidiando con la mediocridad ajena. Al final entendí que Ryan quizá tenía razón, aquello no era solo un café de agradecimiento. Cuando nos levantamos para irnos, tocó suavemente mi brazo. Me gustaría repetir esto algún día, si te parece bien. A mí también, respondí. Perfecto. Te escribiré. Y lo hizo. 2 días después. Cena el jueves. Hay un italiano en Fremont que quiero probar. Primero fue la cena. Luego una película la semana siguiente. Después, una caminata un domingo por la tarde en Pike Place Market. Cada encuentro se sentía menos como 2 personas procesando un pasado doloroso y más como una relación real. Al cumplirse el primer mes, Ryan me acorraló en la oficina. Así que estás saliendo con la exesposa de tu exjefe. Eso es atrevido incluso para ti. Solo estamos pasando el rato. Claro. Y yo soy el rey de Inglaterra. ¿Ella sabe que tú fuiste quien provocó la caída de su marido? Sabe que alguien le envió las fotos. Es lo suficientemente inteligente para deducirlo, y no tiene ningún problema con eso. De hecho, me lo agradeció varias veces. Ryan negó con la cabeza. Tu vida daría para una serie. Al tercer mes, Linda y yo ya éramos oficialmente pareja. Nada apresurado, nada forzado. Solo 2 personas que habían sobrevivido a su propio infierno y habían encontrado algo tranquilo juntas.
Ella terminó su carrera en educación y comenzó a trabajar como profesora suplente, considerando hacerlo a tiempo completo. Empezó a viajar. Finalmente hizo ese viaje a Italia que había postergado durante años porque Robert siempre estaba demasiado ocupado. Me enviaba fotos desde Roma, genuinamente feliz. Sus hijos lo aceptaron mejor de lo esperado. Ya tenían claro qué tipo de hombre era su padre desde mucho antes del divorcio. Su hija incluso le dijo: «Mamá, cualquiera que te haga sonreír así está bien para mí, sobre todo después de todo lo que aguantaste de papá». El divorcio se cerró en julio. Robert intentó resistirse a los términos, pero cedió cuando su abogado le explicó que el adulterio con una empleada ascendida por él no jugaría a su favor ante un juez. Linda se quedó con la casa, la mitad de todo, y Robert conservó su reputación dañada y un pequeño departamento en Spokane. No sentí lástima alguna. Robert había pasado años apropiándose del trabajo ajeno, creyéndose intocable. Había promovido a su amante por encima de personas capacitadas y engañado a la mujer que lo sostuvo durante más de 2 décadas. Yo solo facilité información y dejé que las consecuencias siguieran su curso. Mi primer aniversario como director de servicios al cliente llegó en marzo. La empresa organizó una pequeña celebración, había sido el mejor año en 5 y yo había cerrado 4 cuentas importantes. El CEO me apartó durante el evento. Cuando te promovimos, dudábamos si estabas listo. Has superado todas las expectativas. El equipo te respeta, los clientes confían en ti y los números hablan solos. Gracias. Realmente disfruto este trabajo. Bien, porque vamos a expandir el departamento y queremos que lo lideres. Nuevo cargo, vicepresidente de Relaciones con Clientes. El antiguo título de Robert, pero esta vez con alguien que hacía el trabajo de verdad. Aumento salarial, participación accionaria y voz real en decisiones ejecutivas. Esa noche llevé a Linda a cenar para celebrar. Entre vino y pasta, hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Alguna vez te sientes culpable por lo que le pasó a Robert? No. ¿Tú sí? No. Él tomó sus decisiones. Nosotros solo nos aseguramos de que tuvieran consecuencias. Chocamos las copas. Robert intentó contactarme un año después, con un mensaje en LinkedIn. Quería limar asperezas y hablar de posibles colaboraciones. Traducción: su carrera estaba acabada y buscaba un salvavidas. Lo dejé sin respuesta. Madison también intentó comunicarse, a través de Ryan, para pedirme una referencia laboral. La audacia era notable. Le dije a Ryan que la respuesta era no. Linda y yo llevamos casi 2 años compartiendo la vida, aunque ninguno de los dos siente que el tiempo haya sido lo que definió lo nuestro. Todo se dio de manera gradual, sin grandes declaraciones ni promesas exageradas. La primavera pasada viajamos juntos por primera vez, un recorrido sin horarios estrictos ni planes cerrados, más pensado para disfrutar que para cumplir expectativas. Fue ahí donde confirmé que ya no estábamos huyendo de nada, simplemente estábamos construyendo algo propio. Hace 6 meses decidió mudarse conmigo después de cerrar definitivamente la venta de la casa que había conservado tras el divorcio. Me dijo que no era un lugar al que quisiera volver, no por tristeza, sino porque representaba una etapa que ya no necesitaba cargar. El cambio fue natural. No hubo discusiones ni ajustes forzados. Cada uno mantuvo su espacio, sus rutinas y su independencia. La diferencia de edad es algo que algunos notan antes de conocerla realmente. Ella tiene 45 años, yo 36. Para nosotros nunca fue un tema. Ambos llegamos a esta relación desde lugares distintos, pero con la misma claridad. Ella estaba reconstruyendo una vida después de haber sostenido durante décadas a alguien que nunca estuvo a la altura, y yo, por primera vez, estaba viendo reflejado mi esfuerzo en resultados reales, tanto profesionales como personales. Hace poco escuché, por comentarios del sector, que la pequeña agencia de Robert en Spokane finalmente cerró. Al parecer, la pérdida de su principal cliente terminó por hundir un negocio que ya venía tambaleándose. Ahora se presenta como consultor independiente, aunque todos saben que eso suele ser solo una forma elegante de maquillar la falta de estabilidad. No sentí nada al enterarme. Ni satisfacción ni lástima. Simplemente indiferencia. Una noche reciente, mientras cenábamos tranquilamente, Linda recibió un mensaje de su hija. Robert había intentado retomar contacto, hablando de cambios y de querer reparar el vínculo ahora que el divorcio ya no era tema de conversación. Linda me mostró la pantalla. ¿Tú qué harías?, me preguntó. No importa lo que yo haría, respondí. Importa lo que tú sientes que es justo decir. Guardó silencio unos segundos y luego asintió, como si la respuesta siempre hubiera estado clara. Escribió el mensaje con calma y lo envió sin dramatismo. No hubo discursos largos ni reproches exagerados. Solo una verdad directa, sin adornos. Cuando dejó el teléfono sobre la mesa, respiró hondo. Se acabó, dijo. Ya no cargó con eso.
Terminamos de cenar, ordenamos la cocina y nos sentamos a ver algo liviano, sin prestar demasiada atención. No fue una noche especial ni memorable, y justamente por eso fue perfecta. Una noche normal, estable, tranquila. Algo que ninguno de los dos habría imaginado posible años atrás. Al final, todo se redujo a eso, decisiones tomadas a tiempo, información que llegó a quien debía llegar y personas que, por primera vez, dejaron de pagar por errores que no eran suyos. No hubo venganzas grandilocuentes ni planes elaborados. Solo consecuencias siguiendo su curso natural. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.